comenzó Juego de Voces nuevamente y Lucero Mijares ha hecho de las suyas, reversionando Die With A Smile con Alexander Hacha. Yo a él particularmente no lo conozco, obviamente no es el caso de Lucero Mijares, porque tenemos muchísimos videos analizándola a ella y a su padre, que la verdad que nos ha dejado con la boca abierta más de una vez. Vamos a ver cómo se mueven adentro de esta canción súper, hiper, mega difícil de cantar, y hacer la aclaración de que tengo particularmente intriga por cómo es la voz de este señor. Así que sin mucho más vamos a ver con qué nos encontramos. Les recuerdo que si les gustan este tipo de videos y quieren más, me pueden dejar acá abajo recomendaciones de algunas de las presentaciones que les gustaría que yo analice. Y se suscriben al canal, activan la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo la reacción a ese video. A ver. Me quedó en la mente la tonalidad original, me quedó en la cabeza y te choca cuando está en otra tonalidad. No sé cuánto le habrá bajado, la verdad. Está más grave, no sé cuánto. Ok. Un tono, no es tanto. No, bueno, igual, en la voz en medio tono a veces significa muchísimo, eso ténganlo en cuenta. Siempre hay que intentar modificar la tonalidad a lo que a vos te quede cómodo para poder lucirte en tu registro vocal. Si no, cantar en la tonalidad de otro, y a veces no es tu lugar más cómodo. Entonces, yo creo que lo habrán hecho por él. Ella tiene muchos agudos. No sé si no es soprano, mira, la verdad que no recuerdo mucho. Pero yo creo que fue por él, porque en realidad, o sea, a ver, chicos, Bruno Mars es agudísimo. Es muy difícil poder cantar en su registro. ¡Oh! Tiene como vibes como rockero de los 90. Tiene como esa onda. Me gusta mucho, me gusta mucho. You and I had to say goodbye. And I don't know what it all means. Since I survived, I realized. Y ojo, porque está haciendo otra cosa, o sea, no sé si llega a ser una reversión y tampoco improvisado, pero siento que tiene su toque propio y eso está buenísimo, que no hagan un cover y ya, que cada uno le dé su tinte personal. Wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd be next to you. No, bueno, sí, está bien, por el pasaje. En mi mente van un montón de cosas. El pasaje, en ese momento, no todos tenemos el pasaje en el mismo lugar también, chicos. Ese quiebre vocal, lo podemos correr un poquito y bla. ¿Viste ese? Ese quiebre, bueno, que es hermoso. Vos tenés que modificar a veces un poco la tonalidad para que te quede justo en ese momento de la canción, en esa altura. Primera cosa positiva, esa, a que hayan cambiado la tonalidad. Divino. Después, la está haciendo suya a la canción. O sea, le está dando su toque. Es como que su voz suena mucho más chill que la voz de Bruno Mars. Y no tiene que ver con la altura del sonido, sino con el carácter que tiene cada uno para cantar. Me gusta mucho la onda que tiene este señor, el estilo que tiene. Es mucho más relajado, menos estructurado, pero no por eso menos difícil lo que está haciendo él. ¿Ves? Que a ella le quedó un poquito más abajo. A ella le hubiese quedado mejor la tonalidad original, creo. Igual, vamos a seguir escuchándolo. Pero en lo que respecta a ese pasaje, si la tonalidad hubiese sido la original, le hubiese quedado más marcado, tal vez. Una cosa, un detalle, no es nada del otro mundo. Ahí está, bien. Ah, pensé que iban a hacer la armonía. Bueno, capaz que viene después. I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I wanna be next to you. La voz que está haciendo Lucerito es re difícil y esa voz no está en la canción original. Es otra melodía, ojo, es una armonía que no es lineal, o sea que es una melodía muy diferente a la de la voz principal y eso es mucho más difícil porque tenés que convivir con la otra voz. Es complejo. Hubiese estado bueno tal vez en esta parte que las voces sonaban muy plenas, no sé si la misma voz, estaban cantando al unísono y creo que eso le dio como mucha potencia a una parte que no sé si tal vez... Ahí se abrió y es hermoso.
to you. Bien. Lost in the words that we scream. ¡Qué grave! ¡Pará! Lost in the words that we scream. Muy bien. And I don't ever wanna do this anymore. Cause you already know what you mean to me. And I'm the only one worth fighting for. Wherever you go, that's where I'll follow. Bien, ahí están las voces abiertas. Están, cuando yo me refiero a abierto, es que las dos voces se separan a nivel melódico, ¿sí? Se alejan las voces. Estaban unidas, antes estaban haciendo la misma voz y ahora se separaron y está una más arriba que la otra y armonizan. Es muy importante entender y conocer el momento justo de la canción para hacerlo, para generar esa sensación de grande. Y son dos voces que por separado son muy hermosas. La voz de él es una voz muy rasgada, tiene escape de aire. Ella también tiene escape de aire, ojo, pero es una voz mucho más dulce, es una voz... también que mantiene esta autenticidad que siempre la caracterizó a ella. Ella cantó siempre con su personalidad por delante y eso es lo que la hizo también muy distinta a ella, aparte de que afina hermosamente bien, una voz bastante potente, pero sí, no sé, creo que tal vez ustedes me puedan decir qué les parece la voz de ella y la voz de él. Acá abajo en los comentarios los voy a estar leyendo a todos. De paso, ya que está, se pueden suscribir al canal, recomendarme alguna otra presentación que quieran que veamos, pero me parece eso, que individualmente las dos voces son muy hermosas, pero cuando se juntan, está bueno cuando hacen armonía. Me gusta mucho lo que están haciendo. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. Bien. If the world was ending, I wanna be next to you. Bien. If the world was bien. ending, I wanna be Sí. next to you. If the world was ending, I wanna be next to you. Me gusta esa otra voz, pero pará, yo quiero que destaquemos una cosa, que la voz de ella, que es muchísimo más aguda, me parece que siempre es mejor que esté un poquitito más abajo en volumen. Y esto no tiene que ver con ellos, tiene que ver con lo que es el sonido, ¿sí? Con el operador. El agudo siempre va a ganar presencia por el simple hecho de que ya es agudo, va a agarrar esa punta, ¿entendés? Y la otra voz, que es la que por ahí tiene como menos presencia en ese momento, no porque tenga algo malo, sino porque es una voz por ahí un poquito más aireada y más grave, va a estar como en ese segundo plano, entre comillas, pero es la voz principal, es la melodía principal. Entonces, la voz de ella, a mi opinión, tendría que haber estado tal vez un poquito más atrás en volumen para que queden igual en presencia. Porque no puede, a veces, no puede sobresalir la segunda voz en potencia. Fíjate acá. Like it's the last night. ¿Ves? Porque queda raro porque la gente dice, pero esa no es la melodía. Pero no. No es la melodía principal, es la armonía y está muy bien hecha, está bastante bien ejecutada, pero no puede estar por encima de la voz principal. Ahí está. Ahí está mejor. De esa voz habló. Next to you. Next to you. I wanna be next to you. Che, me gusta mucho. Next to you. La madre. La rompieron, me encantó. Me gustó muchísimo. Me gustó mucho, tienen una linda manera de cantar los dos. A ver, ultra difícil de cantar la canción también, esa es la realidad, pero lo llevaron muy bien. Sí hay cosas que yo hubiese modificado como coach, ¿no? Como que les hubiese dicho, che, me parece que tal vez acá, lo que dije en el video, básicamente. Pero no porque alguno de los dos esté mal, ya dije, tienen voces hermosas. Particularmente, hablando de él, que es mi novedad, no, lo amé. Amé profundamente su voz, el carácter que tiene para cantar. Y me sorprendió mucho la potencia del agudo de él, que no me lo esperaba para nada, porque como venía, no me lo vi venir, la verdad. Pero sí lo que decía yo, esto de ordenarlo tal vez de una manera un poco diferente para sacar lo mejor de los dos. Obviamente quiero saber qué piensan ustedes de esta presentación, los voy a estar leyendo acá abajo. Si les gustó este video se pueden suscribir a este canal.
activar la campanita y recomendarme cosas para ver. Pero suscríbanse así YouTube les avisa cuando subo yo un nuevo video. Ahora sí, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.